un podcast de Cooperativa. Golpe al corazón de Temucuicui de madrugada. En helicóptero se llevaron detenido al huerquén Jorge Huenchuyán, perseguido por dos causas pendientes de tráfico y usurpación ilegal. Recuperando el control del territorio, destacó en X la ministra Steiner en Cooperativa. La respaldó el ministro de Defensa, que también relevó la labor del ejército en la zona. Barros confirmó también un incidente fronterizo en el norte, en Bisbiri, en el que fue abatido un ciudadano peruano que intentó atropellar a una patrulla de carabineros. Homicidio en Maipú, hay un hombre asesinado en medio de una balacera. Eso fue anoche. En La Pintana, otra persona recibió 10 disparos de parte de desconocidos. Está grave. La sala de la Cámara revisa y vota en general el proyecto de reconstrucción del gobierno entre hoy y mañana, que cuenta con el apoyo del PDG. La Democracia Cristiana va a rechazar la idea de legislar. Ojo que se anuncia un masivo corte de agua para los próximos días en la cisterna y sectores de otras 7 comunas. Esto entre el viernes y el domingo, por horas de reforzamiento de la red de distribución. En el mundo, ex jefe del gobierno español, Rodríguez Zapatero, imputado por delitos de corrupción, entre otros tráfico de influencias. La OMS evalúa el uso de vacunas experimentales por la emergencia del ébola en África. Hay alarma en Colo-Colo. Arturo Vidal declaró como testigo en investigación por robo a una casa de cambio. Se sabe en los últimos minutos que incluso devolvió 35 millones de pesos. Y en la cancha, Alcaraz tampoco disputará Wimbledon luego de renunciar a Roland Garros. Esta noche, la Católica mira de reojo lo que pueda suceder en la Bombonera, mientras Coquimbo recibe al Tolima por Copa Libertadores de América. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Y hay cielos despejados con 16 de máxima previstos para hoy en la región de la Araucanía, en particular en Temuco. Vamos a la capital de la frontera. Se esperan novedades en los tribunales con la situación de Jorge Huenchuyán. Tras 5 años prófugo, la PDI detuvo al huerquén de Temucuicui en un nuevo operativo en esa comunidad autónoma. El gobierno valoró el procedimiento, hubo hasta un helicóptero involucrado, un helicóptero del ejército anoche. Esto ocurrió 1:30, 2 de la madrugada. Claudio Arévalo, buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Ha sido calificado como uno de los golpes más importantes a la comunidad mapuche de Temucuicui cerca de las 2 de esta madrugada en un operativo encabezado por un equipo táctico de la Policía de Investigaciones. Fue detenido Jorge Huenchuyán Cayul, 49 años de edad, y su pareja. Ambos estaban prófugos de la justicia en el caso de Huenchuyán desde el año 2021. El huerquén está acusado de usurpación, porte ilegal de arma de fuego, municiones y tráfico de drogas. Debía cumplir el año 2021 una medida de prisión preventiva. En aquella oportunidad, sin embargo, se enfermó, se contagió con COVID, llegó hasta un recinto de salud. En esa oportunidad presentaron un recurso de protección, finalmente lo derivaron solo a su domicilio y desde ese momento, cuando tuvo que comparecer a los tribunales de justicia, nunca más se supo de él. Ambos fueron extraídos durante esta madrugada en un helicóptero Puma del ejército que estuvo prestando apoyo a la Policía de Investigaciones. Los detalles respecto a este mega operativo fueron entregados a Cooperativa por el prefecto inspector de la Policía de Investigaciones, Héctor Cornejo. Donde logramos la detención de 2 personas que tenían órdenes de aprehensión pendiente, que vivían al interior de la comunidad Temucuicui, y este operativo tuvo como resultado las detenciones de ambos, de Jorge Huenchuyán y su pareja, Carolina Padilla. El operativo fue realizado y planificado para ser sacado desde su domicilio. De esa forma se hizo una planificación hace un tiempo, de forma con apoyo de inteligencia, y finalmente se decretamos hacer el operativo en la madrugada de hoy con los resultados que ya todos conocen. Se trató de la operación Tridente. Este tipo de operativo se había intentado anteriormente, según indicaron desde la Fiscalía, sin éxito.
por lo que se ajustaron y perfeccionaron los procedimientos con apoyo de carabineros y personal militar para lograr entonces la detención del huerquén Jorge Huenchuyán Cayul. El fiscal nacional subrogante, fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, entregó antecedentes también respecto de las penas que debería cumplir Huenchuyán, que en términos de años, Rodrigo, se acercan a los 18 años de cárcel, y además dio un antecedente respecto de que desde esa comunidad hay algunos integrantes que son proclives al movimiento Resistencia Mapuche Mayeco. Está acusado por los delitos que he mencionado, de tráfico de drogas y la tenencia ilegal de armas y municiones, delitos por los que la Fiscalía está solicitando penas que superan los 15 años de privación de libertad. Estaba vinculado a delitos de tráfico de drogas desde hace bastante tiempo, de hecho ya registra una condena por delitos de la misma naturaleza, en la que admitió responsabilidad de dedicarse precisamente a esa actividad ilícita. No había tenido intervenciones públicas, pero históricamente ha sido una persona que ha ejercido las labores de vocería de la comunidad Temucuycuy. La comunidad Temucuycuy autónoma a la que pertenece esta persona, además, es una de las que adhiere a la orgánica conocida como Resistencia Mapuche Mayeco. En el Congreso, también aquí en Temuco, algunos parlamentarios del oficialismo están señalando que aquí hay un trabajo importante del Ministerio de Seguridad Pública. Roberto Garrido dijo esta mañana que la labor del Estado en materia de seguridad es una labor permanente y no depende de ninguna manera de una autoridad en concreto, de las policías, del Ministerio Público o del Ejecutivo. La ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, también abordó esta situación señalando que no hay ningún territorio donde el Estado no pueda ingresar en nuestro país, agregando que se va a continuar en esta senda. No vamos a parar. Efectivamente, esto corresponde a un trabajo responsable realizado en atención al mandato del presidente de la República y que tiene que ver con las acciones concretas que estamos realizando como Ministerio de Seguridad. Colaboraron todos en esta acción conjunta y, por supuesto, reconocer el trabajo del Ministerio Público en este operativo y en los otros. No puede haber parte del territorio en nuestro país donde el Estado no pueda estar presente, por lo tanto vamos a seguir con estas acciones. Desde la Policía de Investigaciones se indicó durante esta mañana que efectivamente hubo disparos en el lugar, sin embargo no resultó ninguna persona lesionada, ni de miembros de la comunidad mapuche, tampoco de la Policía de Investigaciones, de Carabineros o el Ejército. Lo que viene ahora, Rodrigo, es entonces presentar a Jorge Huenchuyán Cayul en los tribunales de justicia, en este caso en la ciudad de Collipulli. Por motivos de seguridad no se han entregado mayores precisiones en qué momento pueda ocurrir exactamente esa situación. Eso deberá ocurrir en los tribunales. Es tercer operativo en Temucuycuy en pocas semanas. Entendemos que junto a él se detuvo a su pareja y ella también tenía una orden pendiente, corrígeme Claudio, ¿es así? Sí, tiene una orden pendiente también relacionada al tráfico de drogas. Hay que recordar que en la vivienda de esta pareja fue encontrado en algún momento una especie de laboratorio clandestino de elaboración de marihuana. Ya, y dijiste en tu relato que, según la información que se tiene en la zona, la comunidad autónoma responde o adhiere a la Resistencia Mapuche Mayeco o al grupo conocido como RMM, ¿no? Exactamente, es lo que confirmaba el fiscal nacional subrogante Roberto Garrido, que varios miembros de esta comunidad adhieren justamente al movimiento Resistencia Mapuche Mayeco, que ha sido el protagonista de varios hechos de violencia en la zona. Ya, justo el fiscal regional de la Araucanía, quien está subrogando a Valencia a cargo del Ministerio Público. Cualquier novedad ampliamos, Claudio, muchas gracias. Así será, Rodrigo. Buenas tardes. En cualquier momento, nuevo contacto con la Macrozona Sur, una información que entregábamos temprano, pasada a las 6 de la mañana, aquí en el diario de Cooperativa, y que conversamos también con el ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, entrevistado temprano en la primera edición. Él hablaba de que esto es la punta del iceberg de un procedimiento de inteligencia, judicial, pero también policial, para dar finalmente con Huenchuyán al interior de ese territorio. Recordemos que él fue sacado en un helicóptero del ejército de la comunidad, ahí en la comuna de Ercilla. Barros, que además respaldó la labor de Trinidad Steiner en el Ministerio de Seguridad. Le preguntamos por la coordinación necesaria y por los resultados que eventualmente eso había tenido, y él se hace cargo de las críticas que se han escuchado respecto de la secretaria de Estado, así.
Yo le puedo decir que la situación de la ministra es de absoluta injusticia. Aquí hay frases que están tomadas fuera de contexto, etcétera. Defensa y seguridad tienen un plan de acción y de trabajo conjunto. Se están haciendo las cosas. Hay una presión política muy fuerte. ¿Sobre la ministra Steiner? Sobre la ministra Steiner, en el fondo, una ansiedad por resultados. Es irresponsable pretender que en 60, 90 días o incluso en un año se van a resolver temas tan complejos. Quizás no es la reina mediática en cuanto a expresarse de la mejor manera para explicar, pero los resultados demuestran que hay un ministerio, la ministra y su secretario, que están trabajando con planificación, una coordinación con Carabineros y PDI y los recursos disponibles muy digna de destacarse. Y no es justo lo que se está viendo con ella. Palabra de Fernando Barros. Hablaba de cierta ansiedad por resultados en temas de seguridad. Bueno, le preguntábamos también si eso no se condice finalmente con la expectativa que se sembró en campaña. Se hizo cargo también de eso, se puede revisar en cooperativa.cl. Habló de recortes, no quiere que llegue al 3% en defensa de eso. 1-2% fue su respuesta de lo que está pasando en la macrozona norte con lo de la zanja, por ejemplo, y también de derechos humanos. Ahí hay varios debates, lo de los indultos que podrían venir, lo de la conmutación de pena, un proyecto presentado por el ex senador Chaguán, bueno, y también el debate en torno a la naturaleza del penal Punta Peuco, una cárcel que en la transición se decide sea para los militares violadores de derechos humanos. Acuérdense que en algún momento el entonces ministro de Obras Públicas, Ricardo Lagos, se negó a firmar ese decreto, terminó mandándose un proyecto de ley al Congreso. Así habló el titular de la Defensa Nacional. El Ministerio de Defensa no es parte de la problemática, es un tema de justicia, es un tema de razones humanitarias. Si usted me dice, ahora en lo personal, sacándome el sombrero de ministro, había un compromiso, la transición se construyó sobre ciertas fases y el respeto de ciertas cosas. Y se dijo, ok, van a ir a la cárcel los militares que corresponda, de acuerdo con la justicia, de acuerdo a un procedimiento medio especial, en estas condiciones. ¿Y la idea es reponer eso fue el acuerdo. Y en política las cosas se tienen que cumplir. Son viejos, la gran mayoría, ¿no es cierto?, que están ahí, son los viejos que están cayendo a pedazos, con Alzheimer, con demencia senil. Que cometieron delitos muy graves. Está bien, pero estamos hablando de justicia. ¿Qué justicia reparatoria va a haber cuando usted tiene un viejito que está cagado? Entonces, ¿qué reparación hay? Eso ya más bien no es justicia. Eso, ¿qué es lo que es venganza? Fernando Barros, que citó varias veces a su amigo, el expresidente Sebastián Piñera, incluso hizo alusión a su paso por Londres, cuando defendió a Pinochet en su detención en la capital británica, y que también hizo alusión a un incidente producido en la frontera norte, en Viviria en particular, del que Hans Gotterbaum tiene más antecedentes a esta hora. Hay una persona muerta ahí. Hans, buenas tardes. Así es, buenas tardes. Un ciudadano peruano falleció en medio de un enfrentamiento que hubo entre un grupo de contrabandistas y carabineros en la frontera de Chile con Perú, precisamente en el sector de Laguna Blanca, en la comuna de General Lagos, donde personal de carabineros detecta una caravana de vehículos transitando por un paso no habilitado, y es en ese contexto que se acercan para poder fiscalizar a los ocupantes de 2 camiones y una camioneta, quienes se resisten precisamente a este control policial, generándose un enfrentamiento donde un carabinero tuvo que hacer uso de su arma de fuego y disparó contra un chofer precisamente de la camioneta, que intentó atropellarlos y quien termina posteriormente falleciendo en este lugar. Con quien pudimos conversar en cooperativa y entregó detalles sobre esta situación fue la fiscal que dirige las diligencias investigativas, Paulina Brito. Se realiza un control a 2 camiones y una camioneta que se encontraban saliendo de nuestro país por pasos no habilitados. En circunstancias que se realizaba este procedimiento y con el objeto de controlar estos camiones es que el conductor de la camioneta que acompañaba a los camiones hace caso omiso de las señales de detención del funcionario policial e intenta atropellarlo con su vehículo. Ante esto, el funcionario que lo acompañaba hace uso de su arma de fuego, hiriendo al conductor de dicha camioneta, el que posteriormente fallece en el lugar. Según hemos podido recoger en cooperativa, el fallecido es un ciudadano peruano de 29 años, identificado como Óscar Rubén Paredes Carita, quien mantenía 2 órdenes de detención vigentes por el delito de contrabando y también mantenía una orden de expulsión del territorio nacional. En ese contexto también el Ministerio Público ha ordenado diligencias tanto al equipo ECO como también a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigación, quienes están trabajando en el sitio del suceso
desarrollando diversas diligencias investigativas para poder esclarecer la dinámica de este enfrentamiento entre carabineros y contrabandistas que, recordemos, deja a una persona fallecida aquí en la frontera norte de Chile con Perú. Sí, eso es la comuna de General Lagos. Gracias, Hans. Buenas tardes. Buenas tardes. Y acá en las calles de la capital, una noche muy violenta, portonazos ahí en Maipú, donde además hay un hombre asesinado en La Pintana, otra persona que recibió 10 disparos. Felipe Cofré, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rodrigo. Claro, partimos en la comuna de Maipú, en donde se registraron múltiples hechos de carácter policial. El más grave, el asesinato de un hombre de 40 años, el que fue acribillado en un bloque de departamentos. Todo parte, eso sí, a unas cuadras del sitio del suceso de calle Suecia con del ferrocarril, en unos pasajes aledaños, en donde la víctima habría tenido una discusión con otras dos personas, sus atacantes, discusión que subió de tono y que provocó la huida de este hombre, que intentó refugiarse en este bloque de departamentos, en donde fue alcanzado y abatido a disparos por sus atacantes, que efectuaron en el lugar más de 5 disparos. Uno de ellos que dio en el cuello de la víctima, lo que terminó por quitarle la vida. Es un hecho que está siendo investigado por la Policía de Investigaciones a través del Departamento de la Brigada de Homicidios Metropolitana. El subprefecto Ricardo Castillo, de esa división de la Policía Civil, entregó más detalles. Los primeros antecedentes que se manejan al momento, donde dicen que la víctima, a una distancia de 2 o 3 pasajes de ahí del sector donde se encuentra fallecida, habría tenido un altercado con 2 sujetos, los cuales le presionan a realizar diversos disparos, y esta víctima, al darse la fuga, es perseguida por estos sujetos. También en la comuna de Maipú, una pareja de adultos mayores fue víctima del intento de robo de su vehículo. Esto ocurre en calle Egipto, cuando las víctimas llegaban a su casa en medio de un forcejeo con estos 4 delincuentes. Es que se resisten primero a entregar las llaves, gritan por ayuda a sus vecinos, los que se levantan y responden lanzando objetos contundentes a estos delincuentes, que terminan desistiendo del robo precisamente por la resistencia de las víctimas y de los vecinos. Escuchamos un extracto de un audio ambiente de un registro de cámaras de vigilancia que da cuenta de lo intensa de esa situación. Claro, se escucha ahí primero los gritos de auxilio de las víctimas, los golpes de estos objetos contundentes lanzados y también la huida de estos delincuentes finalmente. También en la comuna de Maipú, otro adulto mayor de 71 años fue víctima del robo de su vehículo. Ese hecho sí termina concretándose. Otro tema, en la comuna de La Pintana, un hombre de 35 años, pese a recibir 10 impactos de bala en el cuerpo, sobrevivió milagrosamente luego de este ataque armado que ocurre cuando la víctima caminaba por calle Celanova y desde un vehículo le efectuaron dichos impactos. Fue trasladado hasta el Hospital Padre Hurtado, en donde sus heridas fueron estabilizadas. La fiscal del equipo contra crimen organizado y homicidios, Denise Valenzuela, entregó más detalles. Respecto de la víctima, esta es una persona de sexo masculino de alrededor de 35 años de edad, quien recibió alrededor de 10 impactos de bala en el cuerpo. Preliminarmente no tenemos personas sospechosas y se está trabajando con la Brigada de Homicidio Sur. Preliminarmente, según declaración de la víctima, habría ido circulando en la calle y se habría acercado a un vehículo con 2 personas, desde el cual una de ellas habría disparado en diversas oportunidades. Claro, y por todos estos hechos ocurridos en la comuna de Maipú, el homicidio, los portonazos y esta última balacera en la comuna de La Pintana, no se registran personas detenidas y hay investigaciones en curso para encontrar a los responsables. Gracias, Felipe. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Vamos al Congreso con la tramitación de la mega reforma del Ejecutivo. Intervenciones hoy en la sala de la Cámara. Jorge Espinosa Cuellar, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya son 48 los diputados y diputadas que han intervenido en este debate. Hay todavía 92 inscritos para intervenir precisamente en esta discusión.
discusión general del proyecto del gobierno de reforma tributaria que se va a votar mañana. Hasta ahora se ha hablado de modelo fracasado, de terraplanismo económico, de los Chicago Boys, de los super ricos, de la teoría del chorreo, de la concentración de la riqueza, de recortes presupuestarios y de la necesidad de volver a crecer, entre otras cosas. Son algunos de los conceptos que se han escuchado hasta este momento en el debate en el Pleno de la Cámara Baja. Se ha citado al Consejo Fiscal Autónomo, a la Corte Suprema, al Fondo Monetario Internacional. Un debate que a ratos ha sido tenso, en que el diputado socialista Daniel Manuchetti logró sacar de sus casillas al ministro de Hacienda Jorge Quirós. Antes de llegar a Hacienda, usted, señor ministro, tenía un oficio: hacerle ganar más dinero a las grandes empresas, incluso cuando eso significaba golpear el bolsillo de la gente. En los casos de colusión le llamaron el modelo Quirós. Recordarle al diputado Manuchetti que una vez más insiste en una teoría fracasada. La teoría de que los países surgen con gasto público, que eso genera actividad económica. Miren cómo estamos hoy día, con la economía cayendo medio punto en el primer trimestre. Todo el mundo citando un montón de problemas sociales que son todos heredados. Ese fue el modelo, diputado. Es el que está defendiendo usted. Antes de comenzar la sesión de hoy y en conversación con la prensa, en un tono completamente distinto, el ministro secretario general de la Presidencia, José García Rubinot, citó precisamente la cifra entregada ayer por el Banco Central de 0,5%, medio punto de decrecimiento en el primer trimestre del año, para reforzar la idea del gobierno de que las cosas tienen que cambiar. Y a eso apuesta el Ejecutivo. Chile necesita volver a crecer, Chile necesita crear más y mejores empleos, Chile necesita ordenar sus cuentas públicas, necesitamos equilibrio fiscal y no podemos seguir con la misma receta de siempre, que ha sido subir los impuestos para tratar de recaudar más. Aquí estamos con una apuesta distinta, que no significa ninguna locura. La tramitación de este proyecto ha estado marcada por una inundación de indicaciones o propuestas de enmienda, la mayoría de las cuales fueron votadas y rechazadas sin discusión en la Comisión de Hacienda. El gobierno ha invitado al diálogo, pero hasta ahora sin acoger prácticamente ninguna de sus propuestas. Y el ministro del Interior ha intentado dividir a las oposiciones, llamando al PS y al PPD a diferenciarse del Partido Comunista y del Frente Amplio y sumarse a un acuerdo, pero hasta ahora nada. Solo el PDG se sumará para aprobar la idea de legislar poniendo sus 14 votos. Vamos a escuchar al diputado de la bancada del PPD, Héctor Ulloa, referirse precisamente a estos intentos del gobierno de dividir a la oposición, al presidente del ADC, Álvaro Ortiz, quien confirmó que el partido de manera unánime decidió votar en contra aquí y después en el Senado, y al presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, respondiendo precisamente a la democracia cristiana. Yo creo que es una falta de respeto con todas sus letras por parte del ministro del Interior. No vamos a aceptar ningún pauteo, seguimos siendo una bancada que propone, constructiva, propositiva, pero que vamos a defender con toda claridad a la clase media. Nos cansamos de dialogar. El gobierno ha tenido poca capacidad de recibir y de aplicar ideas y propuestas que hemos entregado como bancada. Ha pasado una aplanadora. Creo que la ADC se equivoca. Yo creo que en un proyecto tan importante como este hay que perseverar y hay que tener templanza y fortaleza y seguir dialogando todo lo que se pueda. Es como decir, no quiero llegar a un acuerdo cuando el gobierno está tendiendo la mano. La jornada de hoy es solo de debate, al menos hasta las 6 de la tarde. Las votaciones serán mañana y el gobierno tiene garantizada la aprobación de su proyecto, que va a pasar a su segundo trámite al Senado ya en el mes de junio. Hasta ahora se siguen revisando las indicaciones ingresadas hasta el mediodía de hoy para proyectar si la sesión de mañana con las votaciones se prolongará o no hasta la madrugada del jueves, como ocurrió la semana pasada en la Comisión de Hacienda, pero todo indica que no serán tantas como las 1.600 que se presentaron aquella vez. Lo seguimos contigo, Jorge, gracias.
Buenas tardes. Mientras tanto, en La Moneda, donde se monitorea esto, hubo comité de seguridad temprano, en medio de las críticas a la figura de la ministra Steiner, el anuncio de interpelación de parte de las oposiciones, a 2 semanas todo de la cuenta pública, donde se esperan anuncios precisamente en esta materia, ¿no? Gonzalo Aguirre, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, luego del anuncio realizado la última tarde por diputados de oposición en el Congreso en Valparaíso, quienes impulsarán una interpelación a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, la secretaria de Estado llegó esta mañana a La Moneda para ser parte del Comité de Seguridad encabezado por el presidente José Antonio Kast, donde además fueron parte del titular de Interior, Claudio Alvarado, y el subsecretario de Seguridad, Andrés Joanet. Tras el encuentro consultaba por la acción que van a impulsar los parlamentarios de oposición y por si ha sentido el respaldo del presidente frente a esta situación, esto comentó la ministra. Siempre recibí el respaldo del presidente de la República, estamos trabajando por la seguridad de los chilenos y eso es lo que para mí es relevante, realizar todas estas acciones de manera clara, contundente, para dar seguridad a ustedes, a los chilenos, a este país. Las críticas hacia la ministra Steiner se intensificaron a partir del viernes pasado, cuando en una entrevista radial comentó que no esperaba la exigencia de un plan de seguridad estructurado en su exposición ante la sala de la Cámara en sesión especial del día martes 12 de mayo. Y precisamente sobre el plan que debe impulsar la cartera fue consultado esta mañana el antecesor de la actual ministra en el cargo, Luis Cordero, tras participar de una reunión en el Ministerio de Justicia. Esto dijo el exsecretario de Estado de la administración Boric. Le tiene una política de seguridad pública de acuerdo al mandato de la ley. La ley que creó el Ministerio de Seguridad establece que la política de seguridad debe durar 6 años. Esencialmente su propósito central es que la política de seguridad pública sea una política de Estado y salga del ciclo electoral. Y lo que corresponde a esta administración es dictar la estrategia bianual en materia de seguridad, que entiendo que la ministra es lo que está trabajando en la actualidad y entiendo que las facultades de solicitar una interpelación son privativas de la Cámara de Diputados y creo que, según lo informado la ministra, está trabajando la estrategia. Y aquí en La Moneda, hace instantes, la ministra vocera Mara Cedini ha dicho que la ministra Steiner ha hecho un trabajo muy dedicado a las urgencias en seguridad que existen hoy en nuestro país y por la interpelación dijo: valoramos todas las instancias donde los ministros puedan exponer sus proyectos, son instancias muy valoradas, lo que sí nos preocupa es que sean mal ocupadas. Abordó también el tema en el Congreso en Valparaíso el diputado Diego Chalper, jefe de bancada de Renovación Nacional. Es una buena noticia para Chile el que podamos hacer uso de las herramientas que nuestra Constitución dispone para que se informe lo más posible respecto de los puntos. En buena hora se ejerce esta atribución. Yo no tengo ninguna duda que la ministra se va a preparar. Ojalá que el interpelador o interpeladora no haga lo que hicieron cuando le invitaron a la sesión especial, que fue entorpecerle su exposición, y lo que vamos a hacer desde el oficialismo es poner el énfasis en aquellas cosas que fortalecen su gestión. Bueno, y desde el oficialismo se ha adelantado además que en la cuenta pública del 1 de junio, faltan menos de 2 semanas, habrá anuncios importantes en temas de seguridad. Previo a aquello, mañana por la tarde-noche, el presidente José Antonio Kast se va a trasladar al Palacio Presidencial de Cerro Castillo para ser parte el jueves de las actividades del 21 de mayo en la región de Valparaíso y el viernes encabezar una reunión de gabinete en la antesala de su primer discurso de rendición de cuentas ante el Congreso Pleno. Sí, entiendo que, si no todo, gran parte del gabinete va a participar de estas actividades el día jueves en el marco del 21 de mayo por las glorias navales. Gonzalo, muchas gracias. Chao, muy buenas tardes. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. Golpe al corazón de Temucuicui de madrugada. En helicóptero se llevaron detenido al huerquén Jorge Huenchuyán, perseguido por 2 causas pendientes de tráfico y usurpación ilegal. Recuperando el control del territorio, destacó en X la ministra Steiner en Cooperativa. La respaldó el ministro de Defensa, que también relevó la labor del ejército en la zona. Barros confirmó también un incidente fronterizo en el norte, en Bisbiri, en el que fue abatido un ciudadano peruano que intentó atropellar a una patrulla de carabineros. Homicidio en Maipú, hay un hombre asesinado en medio de una balacera. Eso fue anoche. En La Pintana, otra persona recibió 10 disparos de parte de desconocidos. Está grave. La sala de la Cámara revisa y vota en general el proyecto de reconstrucción del gobierno entre hoy y mañana, que cuenta con el apoyo del PDG. La Democracia Cristiana va a rechazar la idea de legislar. Ojo que se anuncia un masivo corte de agua
para los próximos días en La Cisterna y sectores de otras 7 comunas, esto entre el viernes y el domingo, por horas de reforzamiento de la red de distribución. En el mundo, ex jefe del gobierno español, Rodríguez Zapatero, imputado por delitos de corrupción, entre otros tráfico de influencias. La OMS evalúa el uso de vacunas experimentales por la emergencia del ébola en África. Hay alarma en Colo-Colo. Arturo Vidal declaró como testigo en investigación por robo a una casa de cambio. Se sabe en los últimos minutos que incluso devolvió 35 millones de pesos. Y en la cancha, Alcaraz tampoco disputará Wimbledon luego de renunciar a Roland Garros. Esta noche, la Católica mira de reojo lo que pueda suceder en la Bombonera, mientras Coquimbo recibe al Tolima por Copa Libertadores de América. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.